Hola a todos y a todas, estoy bien contenta de tener nuestra invitada hoy. Cristina es psicóloga clínica y tiene una especialidad en psicología integral de la mujer. ¿Cómo estás, Cristina? Hola, súper bien. Gracias por la Que- invitación. Claro que sí, claro que sí. Estaba loca por tenerte aquí de nuevo y hablar de este tema que a mí me parece súper interesante. Ujú. Y aunque no tengo hijos, no soy mamá, pero creo que un tema, o sea, es delicado y importante que toquemos entre todos los temas que estamos tocando en torno a la sexualidad. ¿Cómo manejar la noticia o la sospecha de que un hijo o una hija es o puede ser homosexual? Y pues obviamente ahora hay una mayor apertura, ¿verdad?, de estos temas, tanto de la gente mayor como de los jóvenes, pero aún así sigue siendo, me imagino que un poquito difícil o bastante trágico para algunas personas toparse con esa posible situación. Definitivamente. Y yo creo que lo más importante en este proceso es entender precisamente lo que estás diciendo y es el contexto, ¿verdad? Donde las diferentes generaciones o las diferentes personas han desarrollado sus creencias sobre este tema de la homosexualidad. Así que vemos que las generaciones mayores posiblemente tuvieron una crianza, una educación un poco diferente, donde había más homofobia, menos educación sobre el tema y por lo tanto puede que tengan todavía algunos prejuicios o algunos estereotipos con el concepto de ser gay. Así que se puede complicar cuando te topas con la experiencia de que tu hijo o tu hija pues se identifica como gay o como lesbiana, pansexual o otros términos, ¿verdad? Que conocemos que existen. Como padres a veces proyectamos, ¿verdad?, nuestras expectativas y nuestros deseos para Claro. nuestros hijos y viviendo o siendo criados en una sociedad heteronormativa o que Ujú. asumimos que todo el mundo es straight, pues esto nos causa como que más conflicto todavía. Claro, porque se sale de la norma de esta estructura social de la familia, ¿verdad? Y todas estas pues, situaciones en las que tal vez los padres imaginan de que pues sus hijos igual van a tener sus parejas, se van a casar, van a tener hijos y posiblemente que eso, entre comillas, no pueda ser así o por lo menos no pueda ser de la manera en que los padres piensan o esperan que se dé. Me imagino que está esta situación en la que los padres piensan que sus hijos están confundidos o que es una enfermedad, parte de un proceso de depresión o algo así. Mucho es la falta de esa educación sobre ese Ujú, tema y muchas veces piensan que es una etapa, que es una fase, que están ujú, confundidos, que están siendo mal influenciados, ¿verdad? Pero sabemos que eso no es cierto. Simplemente que a veces piensan que es algo que están escogiendo, como que ujú, esa es su preferencia, escogió esa orientación sexual, pero no, uno nace con su ujú. orientación sexual y entonces lo que pasa es que usualmente para la adolescencia, preadolescencia, ya entonces se va definiendo esa atracción. Por ejemplo, si la persona busca ayuda Ujú. profesional, ese padre o esa madre, en términos de promover esa aceptación, ¿verdad? Sin juicio, y no necesariamente imponerle a su hijo o a su hija el que posiblemente es que está confundido o que está pasando por una fase que va a culminar en terminar siendo straight o algo así. Es difícil para ellos como que verbalizar esta sospecha. Yo entiendo que usualmente no acuden a terapia y muchas veces vemos pues entonces que la problemática simplemente se da en la En familia la y a veces familia. el cliente que yo tengo es ese hijo o esa hija Okay. que entonces necesita ayuda procesando el rechazo o esos sentimientos negativos de parte de los Ujú, padres. Por eso sí, y mediante esta misma entrevista sería bueno invitar a personas que estén en ujú. esa situación a tal vez consultar con un profesional, sobre todo si es especialista en asuntos LGBT, para entonces poder manejar mejor esto con sus hijos. Y la realidad es que es difícil, ¿verdad? Y mucho del Ujú. proceso es empatizar como terapista, empatizar con esa persona y entender eso mismo, su crianza, qué esquemas se formaron, Mm. la homofobia que esa persona, ¿verdad? Puede tener por resultado de criarse en esta sociedad. Que ahorita fuera de cámara me dijiste algo que me pareció bien interesante, Ujú, como pues las creencias de uno ujú, igual son válidas, ¿verdad? exacto. Son cosas con las que uno creció, uno aprendió, que uno tiene su verdad, ¿verdad? Sí, y muchas veces, sobre todo con lo que tiene que ver Ujú, con la sexualidad o la homofobia, ujú. pues muchas veces también está atado a ideas religiosas. Así Claro. que
es de momento ver tus creencias verse como atentadas y tener que cambiar creencias que pueden ser bien profundas para esa persona. Así que mucho de lo que estamos trabajando, y no solo con este tema, sino con el racismo, con la xenofobia, con otros temas así similares, es el desaprender algunas de estas cosas, Claro. porque así nos criaron, porque así lo entendimos en ese momento histórico, y cambiarlas, ¿verdad? Y lo que puede guiar ese cambio es el amor por nuestros hijos. Que el amor no debe ser condicionado a estas creencias, sino que sea incondicional. Y usualmente ese amor es lo que guía a esos papás a poder romper con esos esquemas, pasar por ese, ¿verdad? Sí es un sufrimiento porque son esas, se trabaja a veces como una pérdida. Claro. Como esa pérdida por lo que ellos pensaban que iba, ¿verdad? Esas expectativas heteronormativas que tenían para sus hijos y que tal vez no se van a dar de la manera que lo pensaron. No sé si en tu caso, pero yo no recuerdo estando en la escuela superior o intermedia de amigos de mi clase que tal vez tuviesen su novio, o sea, que fueran homosexuales. Pero hoy en día eso es más común. O sea, en la escuela de que la novia de fulanita, la novia de, el novio de menganito. Y entonces, pues es normal de que todos esos grupos de amistades visiten la casa de uno. En ese momento en que tal vez uno como mamá o como papá se está dando cuenta de la situación, todavía el hijo o la hija no ha salido del closet, pero que sospecha que o esa amiguita o ese amiguito tienen algo. Esos roces que comienzan tal vez a suceder, de que evitar que entonces esta persona comparta con ella porque es la mala influencia. ¿Cuál es la manera más fácil de poder manejar esos roces que comienzan a darse sin todavía haberse dado una conversación con la mamá o el papá? Lo ideal es que haya ese tipo de comunicación, ¿verdad? Que se pueda hablar. Y si no, pues le toca tal vez la tarea difícil de los papás traer el tema de, mira, he notado que estás compartiendo más con fulanito, fulanito. ¿Ves? Ahí ya tenemos que trabajar. Si esa persona es bien abierta y está clara y no hay ninguna homofobia, pues entonces tú lo trabajas como si fuese, como lo harías con una persona que asumiste que es heterosexual también. Así que, pero a ver, tener esas conversaciones importantes, porque si en tu casa no se supone que se quede la pareja de tu hijo adolescente a dormir, pues es importante tener estas conversaciones, porque lo que piensas que es la mejor amiga o el mejor amigo o algo así, pues de momento se puede complicar. Lo que sí es que las reglas deberían ser iguales para todos los hijos, no importa de orientación sexual, género, etc. Claro. Mi amiguita, que es como mi novia también, se va a quedar en casa, pero pues mis papás la dejan porque es mi amiguita, ¿verdad? Pero ya cuando se enteran que puede haber algo más ahí o que son novias, pues yo imagino que les retiran el permiso, ¿verdad? Porque ya no es lo mismo. Y si esa persona fuese nene, o sea, fuese una pareja heterosexual, de igual manera tal vez esa regla estuviese bien establecida de que ningún varón se va a quedar en la casa. ¿Entiendes? Sí, y por eso, ¿verdad? Aquí entran los issues de género, entran los issues de eso mismo, de orientación sexual. Yo diría que lo más importante es poder tener las conversaciones abiertas, poder hablar de la comodidad de todo el mundo y ciertamente pues establecer esos límites, pero que sean de acuerdo a las edades, a promover la salud en general, que se pueda hablar de sexualidad. Lo que pasa es que creo que en la mayoría de las familias eso no está pasando. No. Y se están confundiendo, incluso cuando vemos los debates sobre perspectiva de género, se confunde con lo que es la sexualidad. Y entonces creo que lo más importante en estos momentos es que tú misma empiezas a evaluar esos esquemas, esos discursos que traes desde tu niñez y empezar a desaprender aquellos que pueden estar fomentando algún tipo de exclusión o de homofobia, etcétera. Pues es lo ideal para poder abrir ese espacio a nuestros hijos y que ni siquiera tengan que pasar por esas partes o tener que estar escondiendo su orientación sexual, etcétera. Yo imagino que hasta muchas de las personas bastante liberales pueden ser más liberales con aquellos que están fuera de la familia que con los que son del núcleo familiar. Y que tal vez pueden tener este pensamiento de que todos somos iguales, de que amor es amor, hasta que entonces le toca. Que ahí
te puedes dar cuenta que te está afectando más de lo que tú hubieses pensado. Lo he visto desde una manera positiva, que porque vivimos en la sociedad que vivimos, a veces esos padres desarrollan como una sobrepreocupación, como que, ay, pues ahora tal vez, o sea, lo acepto, está perfecto, es bello, pero ahora me preocupa que mi hijo o mi hija sea discriminado por base de su orientación sexual o que no pueda vivir abiertamente. Pero también pasa que se activan esos esquemas o esos estereotipos que tenemos bien enterraditos todos. Hasta yo que he estudiado esto, mucho del proceso es evaluar esas ideas y romper con ellas. Con aprender a desaprender. Literalmente es lo que estamos haciendo todo el tiempo en cuanto a todos estos temas. Y es aprender a desaprender y decir, anda, yo tenía eso por ahí también. O como que, no sé, ves a tu hija demostrando afecto con su pareja y de momento te choca y tú, pero ¿por qué me choca si I'm okay with this? Y entonces es evaluar, ¿verdad? Porque fuimos criados de esa manera, porque la sociedad todavía fomenta algunas de estas ideas, ya sea por el medio del patriarcado, por el mismo machismo, por la homofobia, y entonces pues es nuestro trabajo educarnos bien sobre estos temas de recursos científicos, ¿verdad? Basados en evidencia. Y entonces tener estas discusiones con nuestros hijos, hablar de estos temas abiertamente, porque eso es lo que realmente va a ayudar a que fluya en la casa cuando surjan, si surgen estas situaciones, y poderlas manejar con mucho amor, con mucha empatía con todos, porque todos están pasando por un proceso y por eso a la pregunta original se valida el proceso de ese adulto usualmente que está teniendo tal vez este choque, el adulto, por ejemplo, que está teniendo la confusión de todos estos esquemas y todas estas ideas. Estos conflictos de una manera u otra afectan a los padres, o sea, como pareja. Pues porque de una manera u otra el tema de caer en una depresión o los conflictos, que uno puede estar en acuerdo y en el otro en desacuerdo. Y esta lucha entonces que se convierte de la pareja, ¿verdad? Precisamente tuve unos clientes que tenían una situación similar, donde en este caso el papá era sumamente abierto y él aceptaba, él no tenía ningún issue con el asunto, y la mamá estaba teniendo muchísima dificultad. Mucha negación, mucho sufrimiento, porque tenía muchas de estas ideas tradicionales, religiosas, y eso estaba causando conflicto entre los dos. Pues sí, puede traer ese tipo de problemática. ¿Tú has visto alguna diferencia en cuanto a cómo manejan estos conflictos, específicamente de un hijo o una hija, de lo que estamos hablando ahora mismo, en diferentes niveles socioeconómicos? ¿O piensas que estos issues para todos son iguales? Bueno, no te puedo decir por experiencia clínica per se, pero sí te puedo decir por lo que dicen, ¿verdad? Por lo que nos demuestran los estudios, que la homofobia, ¿verdad? A mayor homofobia vemos menor educación, mayores creencias tipo fundamentalistas y conservadoras. Así que si vemos, ¿verdad? Por ejemplo, el acceso de las personas de menor nivel socioeconómico a la educación. Pues ahí puede haber un factor. Sin embargo, vemos muchas personas de nivel socioeconómico alto, sumamente religiosas o conservadoras. Pues todos esos factores van a jugar en términos de ese tipo de creencia homofóbica. El tema, lo que yo le digo, la aceptación a medias. Te acepto, pero no puedes casarte y hacer una boda como se la haría si fuera heterosexual. No puedes venir a tu casa con tu pareja, pero puedes tener tu pareja, y entonces eso es sumamente doloroso porque estamos condicionando ese amor con ese hijo o esa hija, y pues eso lo complica. A todo aquel que no esté viendo, ¿verdad? Y que esté pasando por este problema, yo sé que tomar la decisión de comenzar a hablar de este tema, aunque sea con alguien que no conozca a uno, ¿verdad? Que en el caso de los psicólogos yo siento que a veces me siento mucho más cómoda diciéndole las cosas porque no me conocen, tal vez no me van a estar juzgando. Y que no me van a decir algo que es lo que yo quiero escuchar, que es súper importante, que eso sucede mucho cuando uno
pues habla con una amiga o un amigo que te conoce y pues entonces te tira la que tú quieres escuchar. ¿Qué recursos allá afuera hay para búsqueda de orientación, de ayuda? Lo importante es buscar que estén basados en evidencia. Hay varios especialistas en la isla, hay varios proyectos comunitarios que se dedican precisamente para la educación de lo que es la comunidad LGBT. Y eso mismo, si prefieres ir uno a un terapista, lo ideal es que esté especializado o que tenga mayor conocimiento en esto, porque mucho de lo que yo hago en esas primeras sesiones es mucha psicoeducación. Es educarse, empaparse en el tema, hablar de la sombrilla y de todos estos términos, revisar todos estos esquemas y todos estos estereotipos y todos estos prejuicios. Así que a veces con buscar en internet no es suficiente porque los recursos pueden estar viciados, ¿verdad? Buscar en un recurso que tal vez es más conservador o religioso, pues no necesariamente va a ayudar mucho. Igual hay unas iglesias o unos espacios religiosos que sí son bien abiertos. Pero mi recomendación sería esa. Hay muchos espacios en la comunidad, organizaciones que están promoviendo todo ese tipo de educación con la evidencia, ¿verdad? que debería tener. Claro, y al fin y al cabo de que uno viva sin esos conflictos, que viva saludablemente, aceptándose y aceptando pues, a los demás, ¿sabes? Y a la gente que uno ama. Mucho es pensar, ¿verdad? Cuando uno tiene ese bebecito, uno quiere lo mejor para ese niño, para esa niña, para ese bebé, ¿verdad? Porque hasta género no debemos delimitarlo a niño o niña. Pero tú lo que quieres es que sea feliz, que viva una vida plena. Así que eso incluye que si su orientación sexual es la que sea, se identifica con el género que sea, que tú puedas apoyarla en ese proceso. Así que si ese es tu creencia más profunda y tú lo que tienes es amor por tu hijo, por tu hija, pues entonces te toca hacer tu trabajo de desaprender para aprender. Y Cristina, ahorita hablaste de definir los límites, ¿verdad? Porque de igual manera en cada casa tienen sus reglas. ¿Cuáles tú dirías que son unos límites bastante sensatos, ¿verdad? Cuando hay un papá o una mamá en esta situación. Que me refiero a que todavía no sabe que su hijo o su hija lo es, pero lo sospecha. Ese está complicado porque si tú pones límites sin necesariamente tener las conversaciones que pueden ser difíciles, pues se puede tomar como una ofensa. Por ejemplo, si tú piensas que en este caso, por ejemplo, tu hijo tiene algún tipo de relación amorosa con su amigo y ese amigo se queda en la casa, etcétera, y tú de momento dices, fulano no puede volver. Y posiblemente esta persona, ¿verdad? Este hijo también ya sabe cómo se siente y tiene miedo o temor de decírselo a sus padres. Pues entonces se crea un conflicto que no se ha hablado y se puede complicar aún más la situación. Así que realmente, como igual que cada familia pone sus límites, lo ideal es poder tener estas conversaciones. Y entonces hablar de cuáles eran las reglas de siempre, porque usualmente esas reglas, sobre todo en la adolescencia, ya están preestablecidas y discutidas. Así que no deben de variar porque ¿verdad? Porque tu hijo o tu hija es gay. Y que sean igual para todos los hijos dentro de la familia. Que es súper importante. Y sobre todo si tenías límites y los estableciste desde antes, que usualmente se hace así, pues que no se cambien ahora porque es gay, pues ahora no puedes salir con nadie hasta los 21. Pues si esa no era la regla, pues. Sí, entiendo. Pues Cristina, muchas gracias por estar aquí. Esperamos tenerte pronto. Claro. Hablando de otras cositas que también nos interesan y que tienen que ver con todo esto de la mente, la psicología y cómo nos afecta sexualmente. Así que muchas gracias a todos por vernos una vez más. Chao.